podcast sobre políticas públicas de educación en Colombia. Hola, mi nombre es Laura Latorre y les doy la bienvenida a este podcast especial donde estaremos conversando sobre políticas públicas, privatización y retos en materia de educación. Bueno, lo primero que hay que decir es que Colombia desde la década del 60 adoptó el modelo desarrollista, uniéndose a la modernización educativa planteada en el Tratado de Bretton Woods. A pesar de la época de convulsiones en varios países del centro y de Sudamérica y el surgimiento de las dictaduras, Colombia mantuvo el modelo capitalista. Por ello, en la década de los 90, con el gobierno de César Gaviria, se le denominó la apertura educativa, que reforzó la privatización de la educación. Pasados 30 años desde la implementación de esas políticas, mi compañera María Paula Zamudio entrevistó a dos docentes del Colegio Público Toberín para conocer su opinión sobre la privatización de la educación. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con Lady Sánchez. Buenos días, mi nombre es Lady Sánchez, coordinadora pedagógica del convenio 3399-106 en asociación con colegios públicos y la Caja de Compensación Familiar con Subsidio. Bueno, en el día de hoy queremos hacerle unas preguntas sobre el contexto de políticas públicas en el ente privado. Entonces, ¿cuál es su percepción sobre la privatización? Yo analizaría esa pregunta desde la Ley 115 de Educación Nacional, donde se garantiza que la educación debe ser gratuita para todo tipo de poblaciones. Desde allí, pues obviamente la privatización tiene unos pros y unos contras. Los pros es que la privatización nos puede tener unos recursos que tal vez el Estado, pues obviamente por tener otros departamentos como la parte de la salud, la parte pues obviamente de la defensa y demás, pues no puede tener los recursos propios de educación. Entonces los privados ahí hacen un aporte interesante referido a ese proceso económico. También la privatización nos genera unos procesos de calidad que invita a la sistematización de serie de experiencias que más adelante se pueden volver investigaciones. Por otro lado, pues la privatización hace que un cierto grupo de población acceda a la educación de forma satisfactoria. Entonces son pocas las poblaciones que pueden ingresar pues a una educación de calidad. Como afirman Bonali y Berger, la privatización de la educación es una realidad poliédrica que tiene más de un punto de vista. A continuación, escucharemos la respuesta de la docente Andrea Moreno. Mi nombre es Andrea Moreno, docente del Colegio Toberín del grado Transición. La privatización en el sector de la educación para mí tendría como un aspecto negativo cuando se empieza a ver la educación como un negocio, como algo mercantil, cuando más allá de el foco central de lo que significa la formación de personas, se le empieza a dar más importancia al poder económico y la manera en que eso pues de alguna manera también afecta la democratización del conocimiento y del saber. El surgimiento del enfoque de derechos conceptualizados por Katarina Tomaszewski con la propuesta de las 4 A's, asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad como atributos de la educación, expandieron la movilización social y obligaron al Estado a ser garante de derechos. En este contexto se modificaron las políticas públicas en ánimo de buscar coherencia con este enfoque. Allí surge el PIAR, el plan individual de acuerdo a los ajustes razonables, para garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas con discapacidad. Sobre esto nos cuentan las docentes. Bueno, cuando hablamos de calidad también estamos hablando de equidad, ¿no? Acá en los colegios públicos en los que su merced trabaja, pues hay niños y niñas de inclusión. Entonces aquí se maneja el PIAR. Su merced pues nos puede regalar una definición del PIAR y cómo se aplica en los colegios. El PIAR se centra específicamente en una línea que es la de los diagnósticos, cuando ya se tiene identificado por parte de algún profesional idóneo que nos dé pues obviamente el soporte médico necesario. A partir de ese soporte hay una figura en la cual el especialista se encarga de hacer los ajustes razonables del niño o la niña dentro del proceso pedagógico, ya sea en lo convivencial o en lo académico.
Entonces, ese PIAR nos garantiza que la vinculación y la corresponsabilidad no solamente sea de la entidad o el médico que hace el diagnóstico, sino también del maestro, que es el que acompaña el proceso, y del padre de familia, que es la otra fuente o el otro pilar que apoya y acompaña el proceso desde el hogar. Estos procesos de consolidación de políticas públicas con enfoque de derechos implican retos para el docente y la comunidad educativa. Las docentes nos comparten su concepción a partir de su experiencia. Bueno, entonces los retos referidos al tema del enfoque diferencial es pensarse en estrategias pedagógicas que se adecúen y que se personalicen a las diferentes necesidades de los niños y de las niñas. Otro reto interesante es poder movilizar y sensibilizar a los padres de familia para que comprendan la particularidad y la patología de cada uno de esos niños, y a partir de eso pues crear un proceso de acompañamiento completo y propio para esos niños y para esas niñas. ¿Su merced conoce alguna política pública que le facilite movilizar estos retos? Bueno, políticas públicas en este momento, pues tenemos la 1804, que es la política de primera infancia, que es la población en la que nos centramos en el trabajo. Tenemos la ley 115 de educación, que es la general, la que habla directamente del acompañamiento de la educación como tal. También se ha venido a nivel distrital haciendo un acompañamiento en todo lo referido de esa línea de enfoque diferencial. Y digamos que uno de los planteamientos importantes desde lo que se ha planteado es el decreto 1075, en el cual pues obviamente la Secretaría hace énfasis en la población diferencial, cómo hacer las atenciones, cómo hacer el sentido de corresponsabilidad, cómo hacer el acompañamiento tanto con padres, niños, niñas y maestros. Bueno, profe, el panorama actual de la educación es muy complejo y queremos saber los retos que tú vives a diario acá en la educación pública y de qué manera las políticas públicas te han ayudado a superarlo, si existe esa posibilidad. Bueno, la política pública se vuelve de pronto a veces problemática con respecto a todo el tema burocrático que hay que hacer a veces con relación a diligenciamiento de formatos que no responden con la realidad, que no son coherentes con las prácticas cotidianas que uno tiene al interior del colegio. Digamos que en ese sentido me parece que entorpecen, no permiten adelantar de una manera eficaz y pertinente los procesos. En ese sentido no estoy de acuerdo. Pero me parece que, por ejemplo, el tema de política pública con respecto a lo que han hecho en relación con la filarmónica, cuando estaban destinando recursos para el transporte de los niños, para espacios con el IDERE, de todo ese tipo de convenios con IDEARTES y demás, considero que son supremamente oportunos porque amplían la concepción de lo que implica la formación humana, ¿no? Digamos que salirnos de las cuatro paredes del colegio y sacar a los niños a entornos que demanda de ellos una posición distinta frente a la ciudad, frente a su cuerpo, frente a la relación con los demás, me parece que han sido bastante positivas en la educación pública en particular. Si bien el enfoque de derechos no se ha consolidado del todo y se continúan haciendo mediciones en términos de eficiencia y eficacia de la educación sin transformar de fondo el modelo neoliberal, es importante valorar los avances dados en el sector. Para continuar ganando terreno es indispensable que la movilización social se siga dando y que tanto docentes, directivos, estudiantes y familias sean agentes de participación en la construcción de políticas públicas cada vez más equitativas e incluyentes. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Hablando de educación.